Federico Storani está en línea, dirigente radical, exdiputado, exministro. Federico, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Mucho gusto. Bien, gracias por atendernos. Bueno, sí. ¿Cómo le cayeron las palabras de Macri? La verdad que me cae mal, porque yo conozco la historia de Macri como tantos otros y pensamos que había evolucionado. Él más bien está emparentado con ideas muy viejas. Él fue un admirador en su momento, como todo el mundo sabe, del gobierno de Carlos Menem, que tomó ideas no demasiado diferentes de las que hoy impulsa Milei, por eso yo califico como Milei es un menemismo remozado. En aquel momento era la afirmación del consenso de Washington, que era una economía muy influida por la escuela de Chicago, neoliberal, a ultranza, y bueno, y fue un fiasco, fue un fracaso, incluida la convertibilidad, que terminó siendo una trampa. Hay una serie que habla del 2001 y cómo terminó y cómo explotó eso. Bueno, Macri es admirador de eso. Yo creo que la proyección política de Macri es ideológica. Hay una entrevista muy difundida, que todos ustedes recordarán, con el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, peruano. Sí. Cuando le pregunta qué haría usted si fuera nuevamente presidente, porque también, entre otras cosas, dijo que a lo mejor el error había sido que él no hubiese sido el candidato, con una soberbia increíble, ¿no? Y él dijo, lo mismo pero más rápido. Sí, me acuerdo. Lo mismo pero más rápido es motosierra. Y por lo tanto a mí me parece que hay un emparentamiento ideológico de hace bastante tiempo entre Macri y Milei, que es indisimulado ya cuando se produjo el resultado de las primarias. Claramente hubo una situación donde Macri le tiró un par de centros a Milei que le fueron correspondidos. Claro. Ahora, Federico, entonces, en este contexto, sí, después de las horas que estamos teniendo, uno entendería que la participación del radicalismo dentro de esa coalición está terminada. Está terminada, de hecho. Lo que pasa es que nosotros no queremos cargar ante el pueblo argentino, porque no nos corresponde cargar con la responsabilidad de haber sido los que rompimos. Los que rompieron fue Macri y Bullrich, eso fue muy claro. Si estaba prevista una reunión, aún con todas las deficiencias que pudiera tener, después de la derrota, donde todos fuimos solidarios, yo, por ejemplo, apoyé la otra lista, la de Larreta Morales. Bueno, perdió, nos bancamos, porque somos democráticos de toda la vida. Y militamos lo que pudimos. Bueno, se perdió. Pero que 24 horas después, quien fuera la candidata a presidente aparece entre gallos y medianoche, algunos con sornas dicen entre patos y medianoche, y hagan un acuerdo de este tipo con una persona que de nuestro punto de vista expresa un pensamiento claramente antidemocrático. Yo planteaba, Federico, recién que, trayendo un poco la efeméride, hoy la democracia uno podría pensarla como que está en riesgo. Creo que usted piensa en eso. También uno podría pensar en las deudas de aquellos enunciados de lo que se iba a lograr con la democracia. Se come, se cura, se educa, etcétera, etcétera. Hoy aparece ahí ese debate, siempre destacando que la democracia es el sistema más perfecto y el adecuado, lógicamente, ¿no? Bueno, claro, escuché la introducción y estoy de acuerdo. Voy a empezar por lo más, por las asignaturas pendientes. Claro que la democracia tiene muchas asignaturas pendientes, muchas cosas por resolver. Claramente con la situación económica y social, cuando nosotros estamos viviendo una inflación que supera los 3 dígitos, tenemos una pobreza estructural del 43%, una indigencia del 8%, evidentemente allí, y por mencionar solamente algunas cosas, hay una enorme deuda todavía pendiente del sistema democrático. Pero el remedio no es un salto al abismo antidemocrático. Si yo pienso en la dolarización, yo creo que la dolarización es un disparate, es lo mismo que la convertibilidad con una vuelta de tuerca más, y aún más riesgoso todavía porque tiene aún menos flexibilidad que la convertibilidad. Supongamos, en un mundo globalizado, si se produce un nuevo efecto tequila, no tenemos ninguna herramienta de defensa, y ojalá que no, pero si se produjera también una pandemia,
tampoco tendríamos elemento de defensa si no tuviéramos un banco central que, como en cualquier país capitalista del mundo, interviene a los efectos de los insumos imprescindibles. Ni hablar como intervino el Bundesbank, por ejemplo, alemán, para rescatar, entre otras, a Lufthansa. Ahora, dijo Morales, Federico, en las últimas horas, cualquier radical que vote por Milei traiciona el legado de Alfonsín. Pero no hay duda de eso. Pero sí, a ver, Milei, ya falta, mira, yo voy a ser más duro todavía. Hay que ser apaleado en las ideas, porque todo el tiempo nos trata de palear, y como dicen los españoles, apaleado y cornudo. Es un dicho español. No podemos ser apaleado y cornudo. Está en las antípodas de nuestras ideas todas. A ver, Federico, amplíeme ese concepto de apaleado y cornudo. A ver si lo entiendo. Bueno, te lo voy a explicar. Todas las ideas, el tronco de las ideas del radicalismo, defensa de la educación pública, defensa del medio ambiente, conquista de los derechos de las mujeres, plantear unas relaciones internacionales autónomas en un mundo absolutamente globalizado y demás, está en contra. Entonces eso es el apaleo de las ideas. Y luego lo de cornudo es, porque dice, Hipólito Yrigoyen es el primer populista en la Argentina con una ignorancia increíble. Hipólito Yrigoyen encabezó varias revoluciones, derramó mucha sangre, no él, se derramó mucha sangre para conquistar el voto universal. Es el primer gran demócrata que consigue el voto universal en la Argentina, con la ley Sáenz Peña de 1912 y con la primera elección que lo consagra presidente de 1916. Exactamente lo contrario. Y ni hablar de Alfonsín. Ahora, Alfonsín produce. Sí. A ver, Federico, ¿qué tal? Ramón Indart. Se entrena pegándole la figura de Alfonsín. Milei lo ha dicho muchas veces. Sí. Dice que los radicales fuimos el peor gobierno de la historia. Claro, porque él, cuando hace su discurso, hace un discurso negacionista. Utiliza los mismos argumentos que utilizaron los que fueron juzgados en 1985. Decir que acá hubo una guerra y que en esa guerra hubo excesos. Eso es el argumento, el mismo argumento. Por eso y por muchísimas cosas más, muchísimo, que me llevaría un día, no podemos ser apaleados en nuestras ideas y encima que nos insulta tener el síndrome de Estocolmo, ¿no es cierto? Como sería en este caso. Ahora, Federico, ¿qué tal? Ramón Indart. Yo lo escuchaba hablar de la posición de Macri. Y con el paso del tiempo, ahora que mira hacia atrás, ¿qué fue Macri para Juntos por el Cambio? Fue una mala decisión en su momento, que yo me hago cargo porque yo estuve de acuerdo en hacer una construcción amplia, sí, porque lo que buscábamos nosotros en ese momento era equilibrar y controlar el poder, las dos reglas de oro del funcionamiento democrático: equilibrio, control y alternancia en el ejercicio del poder. Pero la tercera que nosotros aspirábamos era un gobierno de coalición, que nunca fue. Sí. Fue un gobierno del PRO, y eso quedó muy de manifiesto. Su gobierno fue malo, fue más bien inspirado por ideas fuertemente conservadoras, con un personalismo ultranza, con delegados personales como Marcos Peña y como todo lo que vivimos, y no hace falta ir demasiado lejos para recordar todo eso. ¿Usted se arrepiente de Macri? Pero obviamente Macri fue un mal gobierno. Ahora, si hubiera una mesa, como en su momento se intentó hacer, que institucionalizara Juntos por el Cambio como queríamos, que discutiera las políticas públicas esenciales, no es un problema de repartija de cargos ni espacio de poder, discutir las políticas públicas esenciales, hubiese sido una cosa, pero no lo es, porque evidentemente Macri no quiere eso. Es que da la sensación que los usó entonces. Bueno, por supuesto, entonces estoy repitiendo el concepto. No podemos ser apaleados en nuestras ideas y cornudos. Y le hago una última muy cortita. Con dirigentes como Luis Petri, ¿cree que hay que expulsarlos o no del partido por esa posición? No, yo creo que Petri es insignificante, sinceramente. Petri expresa un sector muy minoritario de la provincia de Mendoza. Okay. Y eso expresa Petri, nada más. Federico, lo aprovecho con una final para hablar un poquitito de dónde estaba, qué estaba haciendo hace 40 años cuando asumía Alfonsín, o cuando ganaba, mejor dicho, Alfonsín. Sí, obviamente, yo era fiscal general en mi ciudad donde vivo, estoy ahora en la ciudad de La Plata.
Y dicho sea de paso, dentro de un rato voy a ir a un acto en Plaza Moreno, donde hay un monumento a Alfonsín. Vamos a hacer una movilización del radicalismo en homenaje a lo que se reconoce hoy como el padre de la democracia moderna, Raúl Alfonsín, que ya nos trasciende a nosotros, a los propios radicales, es de todos los argentinos. Y por supuesto que yo lo viví con mucho nerviosismo, ansiedad, teníamos una carga de responsabilidad grande. El propio Alfonsín nos había instruido a no relajarnos, porque también él había denunciado el pacto militar sindical, ustedes recordarán, sí. Y además fue el único de los contendientes que planteó que iba a derogar la ley de autoamnistía, porque el otro, ítalo-argentino Luder, planteó que no la podía derogar porque había producido efectos de cosa juzgada. Gracias a que ganó Alfonsín, hubo juicio y hubo película. Sí, claro. Finalmente. Claro. Sí, ni Federico, juicio ni película. Federico, ¿y qué cree, por último, lo dejamos, porque sabemos que tiene otro compromiso, qué cree que diría Alfonsín de Milei? La verdad que él tenía un gesto muy característico que a veces se agarraba la cabeza. A mí lo primero que se me ocurre, viéndolo tantas veces, de haber estado tantas veces en la intimidad con él, de reuniones pequeñas y demás, se agarraría la cabeza, porque Milei es amigo de Vox en España, y Vox es la extrema derecha, no le digamos liberal, es mentira. Es amigo de Meloni. Meloni es proveniente del movimiento social italiano fundado por Giorgio Almirante, ministro de Mussolini. Es amigo de los Bolsonaros, abraza las ideas de Donald Trump, es una derecha antidemocrática. Federico, un abrazo grande, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias, Federico Storani, dirigente radical, exdiputado.